Bienvenidos al curso básico de astrología, este módulo 5, sesión 10. En esta sesión vamos a colocar o vamos a estar hablando de los aspectos crecientes y menguantes. Vamos en el interín de este módulo a ir describiendo cada uno de los aspectos mayores y de los aspectos menores, pero tal vez se van a encontrar, como en este caso, algunos videos donde les va a dar algunas explicaciones, algunos detalles para los aspectos en general. En esta oportunidad vamos a ver un poco sobre esto que quiere decir de aspectos crecientes y menguantes. Empecemos hablando un poquito de eso, de los aspectos tradicionales y exóticos. Generalmente se categorizan en los aspectos entre mayores y menores según sea el criterio. Quise porque esto es una forma no solamente de ir refrescando términos ya estudiados al inicio de este módulo, sino también adentrarnos y entender un poco más el tema de los aspectos. Como decía al inicio, entre los aspectos, es decir, entre los videos que van a explicar teóricamente los aspectos, van a encontrar videos que hacen una explicación, un aporte que es importante tener en cuenta al momento de interpretar los aspectos. Ok, decíamos que se categorizan en aspectos mayores y menores según cierto criterio. Decíamos que los mayores son los aspectos que surgen de subdividir el círculo en cualquiera de los submúltiplos de 12. Mientras que los menores son fruto de la división del círculo por cualquier otro número. Los aspectos no nacen como un capricho de alguien. Los aspectos, específicamente los que manejamos como mayores, tienen una razón de ser y tienen un origen matemático. Entonces, por eso hablábamos que surgen de dividir entonces el círculo por un submúltiplo de 12. Los aspectos mayores, llamados tradicionales, son los siguientes. Vamos a ver aquí cómo es esa división. Si tomamos el círculo, la esfera, 360 grados y la dividimos entre 1, nos va a dar obviamente 360 grados, que estaríamos hablando de la conjunción. La conjunción se ubica en el mismo grado, es decir, incluso hay teorías que dicen que deben ser en el mismo signo, que cuando no son el mismo signo no sería una conjunción, sino un aspecto fuera de signo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que para que se corresponda, según la teoría de las conjunciones, esta debe darse a 0 grados. Un planeta debe estar a 0 grados de otro planeta. Obviamente acá entra otro término que estudiamos ya, que es la orbe o ese margen de tolerancia. Es importante también indicar que para los antiguos, según la astrología tradicional, la conjunción no era ubicada como un aspecto netamente, ¿okay? Era estudiada y obviamente estaba dentro de la astrología, pero para ellos aspecto sería el mirar uno al otro, es decir, a partir de el semisextil que se da a 30 grados, un planeta está mirando al otro planeta. En cambio, en la conjunción no se están mirando porque uno está al lado de otro. Entonces, por ello no se podía definir en relación a la conjunción esa naturaleza armónica o inarmónica, o en el caso, como lo hablaban los antiguos en la tradición, benéfico o maléfico. Ok, continuamos. Cuando tomamos esa misma circunferencia, 360 grados, y los dividimos entre 2, nos va a dar 180 grados, que me habla de la oposición que se genera en signos contrarios. Cuando tomo 360 grados entre 3, eso me da 120 grados, que sería el trígono o signos del mismo elemento. El trígono debería darse en signos del mismo elemento. Así dice la regla. Cuando tomamos 360 y lo dividimos entre 4, nos dan 90 grados, que sería la cuadratura
signos de la misma modalidad. Al tomar los 360 y dividirlos entre 6, me daría 60, que sería el sextil, que serían signos del mismo género. También podemos incluir los siguientes aspectos mayores. En algunos otros puntos no los llaman mayores, sino menores. El semisextil, que se va a dar en un signo adyacente, surge de dividir 360 de la esfera entre 12, y eso me va a dar 30 grados. El quincuncio se va a generar de dividir y multiplicar. Divido 360 entre 12 por 5, me da 150 grados. El quincuncio se da en el signo adyacente al opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que si tomamos Aries, ¿okay?, como el punto de referencia, Aries, tenemos el opuesto, sería Libra, y los signos adyacentes al opuesto de Aries sería Virgo y Escorpio, es decir, los que están a los lados, antes y después del signo de oposición de Aries. Y pongo Aries simplemente como un ejemplo, para entender esto de signo adyacente al opuesto. En el siguiente gráfico, que sería el tema mundis, vamos a ver los regentes tradicionales de los signos y su relación, la relación de cada planeta con cada uno de los aspectos mayores tradicionales. Este tema mundi es considerado el zodíaco arquetipal, el zodíaco del comienzo del mundo. Entonces acá es cómo fue distribuido en la antigüedad, partiendo de las luces o luminarias, la luna, el sol, y el resto de los planetas para la regencia de cada uno de los signos. Recordemos que en la antigüedad no se había descubierto Urano, Neptuno y Plutón, por lo tanto no están involucrados. Entonces vemos que acá tenemos la gran conjunción arquetípica que está creada tanto por la luna como por el sol. Si observamos desde el sol o desde la luna a la parte más elevada, alta de este tema mundi, observamos una línea roja que entrelaza a la luna y Saturno, igual el Sol y Saturno, ¿ok?, constituyéndose entonces como la gran oposición de las luminarias, ¿ok? Entonces allí es donde se determinó que la oposición tradicionalmente era considerada como un aspecto maléfico mayor. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los aspectos siempre tenían no solamente los signos, los aspectos, los planetas, como maléficos y benéficos. Luego eso fue suavizándose. Hoy en día no se tratan como maléficos ni benéficos, sino simple y llanamente los tratan con armónico e inarmónico. Ahora bien, vemos ahí a Júpiter, vamos a enlazar la luna y Júpiter. Vemos una línea azul. Hay algunos sistemas en donde, por ejemplo, los trígonos los ponen en azul, en otro, como lo he conversado en este curso, o lo voy a seguir conversando en este curso, sería de color verde. Eso va a depender mucho del sistema. De hecho, los programas computarizados, los programas de astrología, ustedes pueden cambiarle el color a los aspectos. Lo que pasa es que generalmente se usa un color específico, así como sería el semáforo, para tener claridad de lo que es cuando uno los está viendo. Ok, entonces Júpiter decimos que está en una línea, enlazado con una línea azul, con el Sol y con la Luna. Estaríamos hablando entonces del trígono, es decir, el aspecto benéfico mayor. Luego tenemos a Marte, que sería de entre Marte y la Luna, entre Marte y el Sol, hablaríamos de una cuadratura, sería el maléfico menor. Y posteriormente tenemos a Venus, con una línea azul, que realmente debería ser verde por lo que acabo de decirle, pero se los estoy aclarando para que no se confundan.
Y de Venus al Sol tenemos también una línea, en este caso azul, que estaría conformando entonces un sextil, el aspecto benéfico menor. Como les decía, los maléficos y los benéficos, hay 4 planetas que han tomado esas denominaciones, como por ejemplo Saturno, el gran maléfico, Marte, maléfico menor, Júpiter, el gran benéfico, y Venus, el benéfico menor. Eso viene obviamente de este mapa mundi, o de este tema mundi. En la astrología contemporánea, es la astrología ya hacia nuestros tiempos, es más habitual escuchar que se hable de aspectos armónicos e inarmónicos en lugar de maléficos y benéficos. Se prefiere decir que la oposición y la cuadratura son aspectos duros, tensos, desafiantes, son aspectos inarmónicos y se grafican convencionalmente en rojo, mientras que el trígono y el sextil se consideran blandos, cómodos, fáciles, es decir, son armónicos y se grafican convencionalmente en verde. Esto es importante para evitar juzgar a cada aspecto, sea como bueno o malo, en los intentos de comprender mejor sus cualidades inherentes. A medida que ustedes van avanzando en el estudio de la astrología, se van dando cuenta de que no existe buenos y malos, que el que puede parecer bueno, estoy hablando de una conformación astrológica que puede parecer buena, puede convertirse en mala, y una mala puede convertirse en buena. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto? Bueno, eso va a depender de la actitud, del desarrollo y la evolución de cada quien. Por ejemplo, los aspectos inarmónicos, que serían la cuadratura y la oposición, la cuadratura específicamente, me marca un desafío, un reto que yo tengo que manejar. Desde la astrología karmática, que se dice que es un karma que yo traigo. Recordemos, palabra karma, lección, revisión, ¿ok? Aprendizaje, no es que es un pesado yunque que tengo anclado al cuello y que no me lo puedo quitar. No, es algo que yo dejé de hacer, no aprendí o hice mal en otra vida. Esto desde el punto de vista, vuelvo y repito, de la astrología karmática. Y entonces eso sería algo que yo vengo a revisar, aprender y estudiar en esta vida. Para esta astrología, por ejemplo, los trígonos y los sextiles conforman dharmas. ¿Qué son dharmas? Regalos, algo que ya yo aprendí en otra vida y que se me da muy fácil en esta vida. Se dice que los trígonos son como el árbol y los sextiles son como las ramas del árbol. Si yo quiero mantener para una siguiente vida esos trígonos, esos sextiles, el sextil debo convertirlo en trígono y el trígono debo mantenerlo. De hecho, se dice que si yo aprendo de la cuadratura, la supero, la integro completamente, integrada quiere decir evolucionada, la puedo convertir en un trígono para una siguiente vida. Entonces, los trígonos y los sextiles son considerados armónicos y para muchos dirían son buenos, ok, pero ellos dan inacción, sobre todo el trígono, que es el más beneficioso de los dos, da inacción. Todo cae como traído del cielo. Entonces la persona no requiere o no necesita hacer un esfuerzo, como sí lo tendría que hacer con la cuadratura. Vuelvo y repito, a medida que van avanzando dentro de los estudios se van dando cuenta, porque he visto, por ejemplo, muchos estudiantes que ven su carta y cuando ya llegamos al tema de aspectos y ya empiezan a comprender este tema y ven dentro de su carta, en el centro de la carta, muchísimas rayas rojas, se agobian y se angustian. Entonces dicen, quisiera tener una carta como en la parte del centro de la carta como si fuera un parque, con mucha grama verde, es decir, muchos aspectos beneficiosos. Y a veces eso, vuelvo y repito, a medida que vayamos trabajando se dan cuenta que a veces es bueno, pero a veces no es tan bueno.
Vamos a refrescar un poquito esto de los aspectos en orbe y partile. Un aspecto puede ser partil cuando es exacto, o bien estar a un par de grados de orbe cuando ya está un poco abierto del partil. Es decir, partil es cuando es exacto, y cuando está en orbe, que todavía está dentro de ese plano de tolerancia, de esa distancia de tolerancia, pero ya no es partil, todavía puede considerarse, según las reglas que ya hemos mencionado, un aspecto de la naturaleza que sea. Cualquier aspecto es más fuerte cuando más cerca del partil se encuentran los factores. Los factores serían los planetas. Obviamente, si vemos un aspecto partil y otro que está bien distendido, ¿ok? Obvio, el partil no voy a decir es que prevalece, no, es muy fuerte, su energía es pura, no se está diluyendo con los grados de orbe, ¿ok? Vamos a ver ejemplos. Vamos a imaginar un Sol a 15 grados de Aries y una Luna a 15 grados de Leo. Acá, si notamos, hay 120 grados. Esto es un trígono partil. ¿Por qué es partil? Porque el Sol está a 15 y la Luna está a 15. Entre Aries y Leo hay 120 grados. De hecho, es trígono porque están en signos del mismo elemento. Aries es fuego, Leo es fuego. Entonces sería un trígono partil. Veamos un ejemplo distinto, con los mismos elementos, pero dijimos, el Sol ahora está a 15 grados de Aries y la Luna a 10 grados de Leo. Significa que si yo cuento matemáticamente, ya no me va a dar 120, me va a dar 115. ¿Ok? Esto es un trígono, igualmente se configura un trígono, pero acá porque existe una orbe, porque esa orbe es la que me permite que el trígono se genere. Recordemos que la orbe va a funcionar tanto hacia adelante como hacia atrás. En este caso sería hacia atrás. Antes de llegar al 15, porque la Luna, para estar partil, debería estar a 15 de Leo y no está a 15 de Leo. Pero sí, no está a 15 de Leo, está a 10, 5 grados antes. Por lo tanto, ahí está la configuración. Para más o menos entender este tema de los partiles y de las orbes, para ilustrarlo, imaginémonos que el Sol y la Luna necesitan comunicarse a través de unos teléfonos inalámbricos. Cuando están en 120 van a tener una mejor conexión, van a tener claridad en la comunicación, no va a haber ruido, ¿ok? Hay una fluidez en esa comunicación, hay sonoridad, hay perfección. A medida que los grados avanzan en relación a la orbe, es decir, que ellos se alejan, esa comunicación es menos fluida y menos clara. Vamos ahora a adentrarnos dentro del tema que era clave o título de este video, hablando de los aspectos crecientes y menguantes. En algunos textos pueden encontrarlos como aspectos de alejamiento o aspectos de aproximación, aproximativos también. Es muy diferente, y pendiente con esto, a aspectos separativos y aplicativos. No es lo mismo. En otro video vamos a estar hablando de los aspectos aplicativos y de los aspectos separativos. En este caso estamos hablando crecientes y menguantes. Otro criterio importante para el análisis de un aspecto es tener en cuenta si un aspecto es creciente o es menguante. Estos términos se usan normalmente para hablar de las fases de la Luna, pero pueden aplicarse a cualquier par de factores, es decir, a cualquier otro factor, tanto planetas como puntos astrológicos. Antes de adentrarnos en este tema, vamos a ver las fases lunares y por qué se conforman o cómo se conforman.
Tenemos acá la luna nueva. Luna nueva es tanto como la conjunción entre la luna y el sol. Posteriormente viene el primer cuarto creciente. El cuarto creciente es, después de haber pasado la luna nueva, la luna llegará a un punto que hará ese cuarto creciente y decimos que es cuando la luna y el sol se encuentran en cuadratura. Es la primera cuadratura porque después tendremos otra. La luna llena, luego que la luna nueva pasó por el cuarto creciente y llega a la oposición entre el sol y la luna. Allí se configura la luna llena. Y tenemos aquí lo que llamaremos en muchas oportunidades el segundo cuarto o la segunda cuadratura, que es cuando la luna está en cuarto menguante, quiere decir que tiene una cuadratura con el sol, va hacia el sol y crea una cuadratura. Cuando hablábamos de la primera cuadratura, que es la cuadratura creciente, es la primera cuadratura dentro de la lunación, es decir, del movimiento de la luna, o sea, el recorrido de esa luna, es cuando hace el primer cuarto o la primera cuadratura. Llega a la luna llena y al irse otra vez hacia el sol va a generar lo que llamamos la segunda cuadratura o el cuarto menguante. Obviamente dentro del argot de los fases lunares no se habla de primera cuadratura o segunda cuadratura, ¿okay? O del primer cuarto o del segundo cuarto. Algunas veces lo van a encontrar de esa manera, pero generalmente se le conoce o la gente habla de forma más común como cuarto creciente y cuarto menguante. La luna está en su hemiciclo creciente cuando va de la conjunción entre el sol o con el sol en luna nueva. Aquí lo tenemos, ¿ok? Empezamos una lunación cuando se genera una luna nueva. ¿Y qué es esa luna nueva? Una conjunción entre el sol y la luna. Ok, entonces el hemiciclo, el ciclo o la fase creciente va desde la luna nueva que se genera, como aquí estamos viendo en el esquema, entre la conjunción o la conjunción del sol y la luna hacia la luna llena. Esa fase o ese evento luego de la luna nueva para llegar a la luna llena es lo que llamamos el hemiciclo o fase creciente. ¿Por qué? Porque, como decíamos, todo nace, las lunaciones nacen en una luna nueva, sigue circulando hasta que se genera, ¿okay? La luna llena. Es importante en este punto porque es algo que vamos a recalcar dentro del tema de los aspectos crecientes y menguantes. Es quién es más rápido entre el sol y la luna. La luna, obviamente. Por eso, una vez que se ha configurado la luna nueva, como en el gráfico de la izquierda, vemos ahora el gráfico de la derecha y una flecha que me dice el movimiento. El sol seguirá en un punto específico, la luna por moverse más rápido es la que va a crear o a llegar a la oposición para darse esto que estamos llamando como luna nueva. ¿Cuándo está menguante? Menguante se dice que es cuando va de regreso. Es decir, desde la oposición a la siguiente conjunción. Acá tenemos la oposición, como lo habíamos visto antes, y acá tenemos nuevamente una conjunción. Pero acá la luna no viene desde el sol hasta el punto contrario, sino va desde ese punto contrario a encontrarse otra vez con el sol. Y acá se vuelve a dar la luna nueva. Y así sucesivamente van pasando las lunaciones mes tras mes. Obviamente ellas se van generando en distintos signos. Ok, para analizar esto con los demás planetas, ya lo vimos con el Sol y la Luna.
Entonces, para analizarlo con el resto de los planetas, siempre hay que tener presente cuál de los dos es más lento y ver si el otro está moviéndose hacia la oposición o si ya la pasó. Como decíamos en el caso de la Luna y el Sol, es obvio que la Luna es más rápida que el Sol. Existe en internet y en algunos textos unas tablitas en donde indica la velocidad de los planetas. Sin embargo, uno ya con la práctica uno sabe cuáles son los planetas que se mueven rápido. Por ejemplo, si vemos Mercurio y Saturno, es lógico que Mercurio se va a mover más rápido que Saturno. Entre Mercurio y Marte, incluso, que son planetas personales, Mercurio se mueve más rápido que Marte. Y así sucesivamente uno lo va entendiendo, aunque no sepa técnicamente cuál es la velocidad de cada uno. Pero sí es importante que lo miren, por lo menos lo tengan por allí y lo copien. El planeta rápido, volvamos al primer párrafo, porque para tener esta idea más fresca. Decimos que para analizar esto con los demás planetas, siempre hay que tener presente cuál de los dos, es decir, cuál de los dos planetas es el más lento, y ver si el otro, que es considerado el más rápido, ¿ok?, está moviéndose hacia la oposición o si ya salió de la oposición, ¿ok?, si ya pasó la oposición. Esto es para saber si está en su fase creciente o en su fase menguante. El planeta rápido es el que va a marcar el aspecto. En el caso de la Luna y el Sol y las fases lunares, ¿quién determina el aspecto? Determina es la Luna. Nosotros no estamos hablando Sol nuevo, cuarto menguante del Sol, Sol lleno. No, hablamos de la Luna, porque él es la que está marcando, como decimos, el aspecto, ¿ok? Y se va a indicar si está alejándonos. Ese rápido nos va a decir si se está alejando o si se está acercando. Todo esto nace obviamente desde la conjunción. La conjunción entre dos planetas, lento y rápido, parte de allí. El salir un planeta rápido de la conjunción avanzando más rápido, por eso es que lo definimos, va a llegar a la oposición. Todo ese trayecto es considerado como la fase creciente, y una vez que pasa la oposición, ya empieza a configurarse la fase menguante. Seguimos. El alejamiento es la fase creciente. Al llegar a la máxima distancia en ¿qué cosa? En la oposición partir. Es decir, desde la conjunción hasta la oposición partir, hablamos que hay una fase creciente de un planeta en relación a los aspectos, obviamente, ¿no? Acá tenemos una conjunción. Aquí vemos a Saturno y Mercurio. Decíamos, recordando lo que indicamos hace rato, el planeta rápido marca el aspecto y me va a indicar si se está alejando o si se está acercando al planeta lento. En este caso, yo tengo que definir cuál de los dos es el planeta lento. A todas luces, el planeta lento acá es Saturno, y obviamente será Mercurio el planeta rápido. ¿Quién marcará ese aspecto? Lo va a marcar Mercurio. Ok, va a empezar a moverse en la gráfica. Acá tenemos otra vez a Saturno y Mercurio. Ya aquí vemos que Saturno ya avanzó desde el grado 2 hasta el grado 9. Pero si ven, ya el señor Mercurio pasó del grado 2 al grado 22. Va mucho más rápido en su velocidad. Veamos otra vez acá. Es el mismo caso, obviamente, lo estamos adelantando para ver cómo va funcionando. Y aquí observamos que el Mercurio está a 9 grados, pero de Géminis. Ha ido avanzando. ¿Va hacia dónde? Va hacia la oposición. Significa que este Mercurio va en una función de fase creciente.
Aquí observamos ya la gráfica donde Saturno a 10 grados y Mercurio a 10 grados se encuentran en total oposición, están en oposición. ¿De dónde salió Mercurio? Mercurio salió del lado, es decir, de la conjunción con Saturno, y llegó a su oposición. Ok. Cuando llegamos a la oposición partil, Mercurio salió de la conjunción, llegó a un cuarto y llegó a la oposición partil. Al llegar a ese punto y seguir avanzando, ¿ok?, es de allí donde el planeta rápido empieza a decrecer su distancia con respecto al lento, y esta es la fase menguante. Es obvio que para definir esto hay que definirlo con cada uno de los pares de planetas. Yo no lo puedo definir con todo porque muchos hacen movimientos muy distintos, y lo que estamos manejando, para adelantarme un poquito a lo que voy a indicar posteriormente, es definir si estamos hablando de en una carta astral, una carta natal, la ubicación entre Saturno y Mercurio, si esta ubicación de estos dos planetas en la carta tienen una aspectación, es decir, crean contacto y hay aspecto, hay que definir si ese aspecto es creciente o es menguante. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre uno y el otro. Mucha gente puede tener un aspecto, vamos a imaginarlo, de cuadratura entre Saturno y Mercurio, siendo un aspecto creciente, y mucha gente podrá tener el aspecto entre Saturno y Mercurio, la misma cuadratura, pero siendo menguante. Y la forma de manejar esos dos aspectos, aunque lo vemos iguales, si lo podemos mencionar, decimos Mercurio en cuadratura con Saturno. Si lo vemos hasta allí, lo que vamos es a generalizar el aspecto, lo vamos a interpretar generalizado. Y los dos aspectos, o mejor dicho, el aspecto debo definir si es creciente o menguante. Seguimos. Acá vamos a ver, quedamos en la última gráfica, que era la oposición entre Saturno, Mercurio. ¿Okay? Está la oposición. Ahora empieza el movimiento ¿de quién? De Mercurio hacia Saturno. Acá lo vemos. Saturno a 8 grados de Acuario, y ya vemos que en esta gráfica Mercurio va a 26 grados de Escorpio, se va a encontrar con Saturno nuevamente. Aquí es donde está configurado desde que pasa de la oposición partil, desde que pasa ese límite otra vez hacia el encuentro de Saturno, ¿ok?, se va a considerar un aspecto menguante. Acá lo vemos, y aquí observamos otra gráfica en donde Mercurio no ha llegado a donde está Saturno, pero ahí ya se podría considerar una conjunción, ¿ok?, porque existe orbe, hay 2 grados de orbe y puede determinarse allí la conjunción. Acá vamos a aclarar. No es igual un aspecto en su fase creciente que en su fase menguante. Se tiende a generalizar su interpretación, pero sus dos fases son de naturaleza y orientación diferente. Decimos que el hemiciclo creciente, es decir, el que va de la conjunción a la oposición partil, la energía se despliega y la relación entre los factores es más exteriorizante. Siempre implica una cuestión o una cualidad subjetiva y más personal. Se dice que los aspectos crecientes son subjetivos y la persona siempre considera que son otros, por eso habla de la exteriorizarse el aspecto, creen que son otros los que generan un conflicto. En el hemiciclo menguante,
la energía se repliega y la relación entre los factores, es decir, entre los planetas, se vuelve interiorizante. Es decir, la persona empieza a entender y reflexionar, ¿ok? Y por lo tanto, obvio, trabajar en función ¿a qué? A ese aspecto que tiene. Entonces se dice que esto en el hemiciclo menguante tiene una relación con la que es, o una relación que es mucho más impersonal, es de tipo social, la persona se hace consciente. Aquí la palabra es conciencia. Acá, dentro de los aspectos menguantes, la persona se concientiza. Es como un llamado de atención, es como que cae en cuenta de la situación, cosa que le cuesta un poco más hacer cuando los aspectos son crecientes. Veamos un ejemplo. El Sol a 15 grados de Aries y una Luna a 15 grados de Leo. Acá se dice que están en trígono creciente partil. Un Sol a 15 grados de Aries y una Luna ahora a 10 grados de Sagitario. Acá están en trígono menguante con 5 grados de orbe. Si nosotros arrancamos desde esa luna, arranca desde el Sol, pues aquí estamos trabajando Luna y Sol, arrancamos desde el Sol, ¿ok? De esa luna nueva, cuando llega a Leo, todavía está creciendo la luna, por eso se habla, ahí se está conformando un trígono, pero ese trígono es creciente, porque la luna no ha llegado a su máxima distancia contemplada con la oposición. Y decimos que es partil porque está a 15 grados, ambos. En cambio, en el otro aspecto, que el Sol arranca, o el Sol está a los mismos 15 grados de Aries, pero ya la luna llegó a Sagitario y está a los 10 grados de Sagitario. ¿Qué sucede? ¿Dónde se dio la oposición de entre el Sol y la Luna? Se dio a 15 grados de Libra. ¿Por qué en Libra? Porque es el opuesto de Aries. Siguió, pasó por Escorpio, llegó a Sagitario y ahí se vuelve a configurar un trígono ahora menguante con 5 grados de orbe, como habíamos indicado. No es partil, no están en los mismos grados. Por ello, muchas veces en muchos textos van a encontrar la primera cuadratura, la segunda cuadratura, el primer trígono, el segundo trígono, el primer quincuncio, el segundo quincuncio. Hablan a veces de primer sextil, segundo sextil, porque cada uno va a tener una combinación o una exteriorización o interiorización muy diferente. Eso depende desde qué punto se está enmarcando el aspecto. Veamos otro para ir por lo menos técnicamente entendiendo las posiciones. Luego poco a poco ustedes van a ir entendiendo la interpretación. Primero hay que entender de dónde sale estas situaciones. Vamos a buscar un Júpiter a 10 grados de Cáncer y un Venus a 10 grados de Libra. Recordemos, esto se puede dar en cualquier signo, no tiene que ser específicamente arrancar de Aries, ¿ok? Lógico, nosotros lo explicamos así desde Aries para que sea mucho más gráfico. Pero tenemos un Júpiter a 10 grados de Cáncer y un Venus a 10 grados de Libra. Entre Cáncer y Libra hay 90 grados. Como están en los mismos grados, Júpiter y Venus a 10 grados, entonces aquí estaríamos hablando de una cuadratura creciente partil. Partil porque están en los mismos grados, cuadratura porque ya indiqué que entre Cáncer Cáncer y Libra hay 90 grados. ¿Por qué es creciente? Porque el primer signo es obviamente Cáncer. Adicionalmente a eso, y no lo contemplamos al empezar este ejemplo, es definir cuál de los dos planetas es más rápido. Obviamente el más rápido es Venus, que es quien va a marcar el aspecto. Entonces Júpiter
En algún momento, mejor dicho, en algún momento Venus estuvo en conjunción con Júpiter. Como es más rápido, él empezó su camino, ¿okay?, a la velocidad que él tiene, y como va adelante, pero no ha llegado todavía a la máxima distancia, que sería a los 10 grados de Capricornio. ¿Y por qué Capricornio? Porque es el contrario de Cáncer, y ahí es donde se daría la oposición. Entonces, al encontrarse en la mitad del camino entre Cáncer y Capricornio, nos estamos configurando como la cuadratura creciente. Creciente porque es de donde sale hasta la máxima distancia. Ahora bien, veamos ahora ese mismo Júpiter a 10 grados de Cáncer, pero ahora con un Venus en 8 grados de Tauro. ¿Ok? Lo estamos viendo ahora de manera distinta. Obviamente Venus seguirá siendo el más rápido y es el que va a marcar el aspecto. Ok, en este caso, fíjense bien, ¿cuándo estuvo Venus en la distancia más larga o la máxima distancia de Júpiter? Cuando Venus pasó por 10 grados de Capricornio. Cuando llegó a los 10 grados de Capricornio, ahí se configuró la distancia la máxima distancia entre los dos. Cuando pasa Capricornio, ya empieza a generarse el aspecto menguante. ¿Por qué? Porque Venus ya va de regreso. ¿Hacia dónde? Hacia Júpiter. ¿Ok? Por eso decimos acá que esto sería un sextil. Ahí estaría configurado un sextil menguante con 2 grados de orbe. En este gráfico vamos a ver cómo es esto de los aspectos, o de las dos fases, mejor dicho, las dos fases de los aspectos, es decir, la creciente y la menguante. Hipotéticamente veamos que Saturno y Venus se encuentran en conjunción. Si ubicamos cuál de los dos es el más lento, obviamente es Saturno, y Venus es más rápido, por lo tanto es el que va a marcar el aspecto. Como él es más rápido, él se empezará a mover, y acá está constituyendo en función a Saturno un semisectil. Acá se movió y ahora va a constituir un sextil. Luego llegará a la cuadratura, al trígono, al quincuncio y a la oposición, que es la distancia máxima entre Saturno y Venus. Esto que ha recorrido desde el momento en que estuvo en conjunción, ¿okay?, como si fuera Sol-Luna, luna nueva, vamos a imaginar eso, conjunción, él empieza a ir en su trayectoria hacia la oposición, y este primer tránsito o primer recorrido se le llama fase creciente. Él está creciendo, y cuando él ya pasa esa oposición y se ubica más allá de esa oposición, empieza su recorrido menguante o decreciente. Esta era para que lo viera de una forma tal vez un poco más gráfica de cómo es el recorrido de esto de menguantes, crecientes, menguantes. Definiendo un poco lo del planeta lento, el planeta rápido, psicológicamente cómo se maneja la fase menguante o creciente de los planetas. Iniciamos diciendo que el planeta más lento, ¿okay?, se va a convertir o se convierte en el agente que condiciona el desarrollo necesario del planeta más rápido. El planeta más lento será como la clave para determinar qué cosas debe asimilar el planeta más rápido para su propia evolución. Lo importante de los aspectos crecientes es que al alejarse de ese núcleo, llamemos núcleo al planeta lento, la conciencia va a ir alejándose de sí misma, y es lo que le va a permitir observarlo desde afuera, contemplarlo desde un lugar más distinto, y solo así podrá llegar a la comprensión. Cuando se hace oposición, toda oposición es el momento de mayor conciencia. Los aspectos menguantes, en cambio, al acercarse a este núcleo, es decir, al planeta lento,
ya ha recorrido un camino y viene cerrando un ciclo, a asimilar información para luego vaciarse y más tarde reanudar el camino de expansión. Todos los aspectos crecientes están asociados con procesos formativos básicos que urgen al individuo a construir una estructura de autoimagen personal o de identidad egoica. Estos aspectos le ayudan a desarrollar un sentido subjetivo de autopercepción. Un tanto inconsciente, es decir, es un aspecto que genera cierta inconsciencia, lo contrario de no conciencia, obviamente, no darse cuenta. Hay una liberación automática de energía dirigida hacia las necesidades exclusivamente individuales que caracterizan la orientación de este hemiciclo, es decir, del aspecto creciente. Acá decimos que se acentúa la autopercepción. El tema dominante de este hemiciclo se desarrolla con la voluntad del individuo de impresionar sobre el medio ambiente general, según sus propios términos. Los aspectos crecientes lo impelan a obrar siguiendo sus impulsos inmediatos sin reflexionar acerca de las consecuencias probables de sus actos y sobre cómo va a afectar a los demás. Por lo que vemos, este hemiciclo, es decir, el creciente, tiende a operar de manera básicamente instintiva y espontánea. Es la fase de cuadratura creciente de este hemiciclo, cuando el individuo comienza a desarrollar una percepción naciente de lo que son sus necesidades personales y tienden a entrar en un conflicto con el flujo externo de los acontecimientos y que pueden modificar ciertas cosas en pos de un mayor bien o de un todo mayor. Normalmente ese desafío elemental para cambiar y adaptarse a las presiones del medio ambiente es encarado con una resistencia ciega y defensiva y con una gran incertidumbre. Vean bien cuál es la diferenciación cuando ya tomamos en cuenta este tema que nos ayuda a entender más nuestra carta natal, cómo se manejan esos aspectos dentro de nuestra carta dependiendo si sean crecientes o menguantes. Por otra parte, todos los aspectos menguantes están asociados con procesos básicos evolutivos que buscan el equilibrio entre el individuo y las necesidades sociales. En este caso, el individuo debe reorientar sus objetivos personales según la percepción que haya desarrollado en un todo social coordinado. Aprende a través de los aspectos menguantes, aprende progresivamente, ¿ok?, a despersonalizar las necesidades y los deseos sin interferir con los derechos de los demás. El individuo aquí puede contactar más fácilmente con el principal propósito, que tal vez es oculto, ¿ok?, pero el principal oculto que hay detrás de todos sus impulsos y motivaciones hacia la autoexpresión. Y mientras se centra más conscientemente en intereses interpersonales o inclusivos, también se vuelve más capaz de responder a la vida con mayor objetividad y amplitud de miras. Es decir, que la persona con un aspecto menguante tiene mayor capacidad objetiva de manejar el impulso de esos dos planetas o lo que le está pidiendo estos planetas. Es decir, tiene una reacción, una acción hacia ese tema con mayor objetividad, con más deseos de resolver. En cambio, en el aspecto creciente es el mundo contra uno. O sea, uno lo ve de esa forma, todos en contra de mí. En el hemiciclo menguante se usa la experiencia adquirida inicialmente en el hemiciclo creciente. Los aspectos menguantes desafían ¿a qué? A compartir, a interactuar, a integrar conscientemente los objetivos con otros a un nivel de intercambio más impersonal. Podremos desarrollar entonces acá un sentido mayor de la responsabilidad por nuestras propias acciones en un mundo que es a su vez más global. Constructivamente, este hemiciclo nos estimula a liberar
en nuestras comunidad valiosas directivas de acción basadas en un concepto más ideal de lo que significa la totalidad y la unificación. Ahora, para definirlos, finalmente, la preocupación por sí mismo y los impulsos intuitivos caracterizan el hemiciclo creciente y la autorreflexión y la deliberación al hemiciclo menguante. Una vez traspuesta, es decir, una vez que se pasa la oposición, las fases de aspectos se vuelven más complejas, menos regidas por nuestra voluntad y se nos aparece como más dependientes del destino que los aspectos del hemiciclo creciente, que aceptan normalmente un mayor grado de voluntad personal.